Hola muchachada, ¿cómo están? Soy Amaury Suárez G y hoy día vamos a aprender 5 llevadas de landó para que puedas tirar taffing en tu próxima jarana. Quédate hasta el final del video, que las dos últimas llevadas que enseño son de Álvaro Laos, un guitarrista increíble que me han estado pidiendo que hable sobre él en los comentarios. Así que de paso, si es que quieres que hable sobre algo en específico, escribe en los comentarios y además suscríbete y dale like a este video, así me empilo y hago un montón de videos más. Todas estas llevadas están en mi menor, así que va la primera. Esta llevada empieza en el acorde en mi menor, después hace un bajo aquí en la tercera para luego ir al la menor y luego hace una aproximación cromática para llegar al si y luego le hace el bajo en fa sostenido. Entonces, más lento. Esta segunda llevada lleva dos mordentes. El primero es muy del estilo de Félix Casaverde, algo que hacía en los agudos. Y el segundo es en un bordoneo que va hacia los graves para resolver al mi nuevamente. Lo primero que hay que ver acá es el mordente que sucede en la primera cuerda. Yo lo hago en el meñique y el chiste para que suene como lo hacía Félix Casaverde es meter el acorde como rasgueadito, así, y cuando llegas a la primera cuerda, ahí haces el mordente. Entonces, puedes hacerlo con otro dedo si quieres. Entonces, arpegio hacia abajo, pasas a la menor, de ahí el acorde de si7 y un bordoneo hacia abajo, empezando con un mordente en la cuerda la. Entonces sonaría así más lento. La tercera llevada hace una figura de bordoneo al principio para llegar al segundo acorde. Acá podemos ver que no siempre el segundo acorde tiene que ser el cuarto grado, sino también puede ser el segundo, y como vamos a ver en el siguiente ejemplo, puede ser hasta el sexto bemol. Aprovecho para comentarles que en las próximas semanas voy a estar lanzando un video curso completísimo para que puedas aprender a bordonear como los bravos. Empezaremos por aprender bordoneos de los grandes guitarristas, para luego analizarlos y aplicar eso con un método cuidadosamente elaborado para que puedan ustedes desarrollar sus propios bordoneos que, basados en la tradición, reflejen su propia creatividad. Cuando esté listo voy a poner el link en la descripción, pero si todavía no lo encuentras puedes ir escribiendo a este correo para más información. Entonces, bajo, acorde, y bajas con el arpegio desde la quinta, tercera, y acá vas a hacer una nota de aproximación cromática para llegar al fa sostenido. Fa, fa sostenido, metes el acorde y bajo para el si y acorde, dos veces. Entonces, más lento.
siguiente llevada es de Álvaro Laos, una referencia brutal y un tipo a quien admiro profundamente. Además me parece que esto lo grabó cuando solo tenía 17 años. Lo encuentran en el disco Cada canción con su razón de Chabuca Granda, y es la frase con la que abre el tema Una larga noche. Entonces este empieza con el bajo al aire, después hace un arpegio descendente, para luego pasar al acorde sexto bemol, que sería un do-7, y además le pone la novena, y luego baja al acorde de dominante y hace simplemente tónica y séptima. Entonces, más lento. Esta última llevada es una mezcla de dos llevadas que hace en el tema Cardo Ceniza del mismo disco. Originalmente en el disco está en sol menor, pero acá lo vamos a tocar en mi menor. Este empieza con el acorde mi menor con un sol arriba y vas a hacer un abanico. Y de ahí vas a hacer estas figuras de semicorchea con el índice. Entonces son 6. Y en la 6 y después sigues haciéndolo, pero vas a pasar un la. Entonces ahí pasas al la con la séptima arriba. Y luego pasas un fa sostenido y ahí vas a meter el acorde de si y bajas al fa para llegar a un mi menor y resolver. Entonces, más lento. De nuevo. Bueno, les recomiendo que para dominar el landó y tener muchas más ideas, vayan a la fuente. Y esa fuente es la marinera limeña. De hecho, el toque básico del landó en el cajón lo hizo Pititi juntando dos llevadas de marinera limeña. Así que en realidad ahí está todo y esa es la fuente. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Además, dale like a este video si te gustó y comenta abajo.